Bueno, amable pastor, Dios lo bendiga, gracias por su tiempo. Y qué bueno, quedamos en el programa pasado con una serie de inquietudes de algunos hermanos que hicieron saber por medio de sus preguntas. El pastor las respondió conforme a las Sagradas Escrituras. Y qué bueno, pastor, que podamos hacer una muy buena eh, enseñanza, que la predestinación realmente está a lo largo de las Sagradas Escrituras y hay muchos textos bíblicos que hablan de ella. Pastor, qué bueno que nos indique qué textos bíblicos hablan de la predestinación. Muy bien, pues la predestinación corre ampliamente, diría yo, y de manera importante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Quizás veremos ese aspecto también más adelante. Quisiera referirme a unos textos que son más explícitos y que los encontramos en las Sagradas Escrituras. Vale decir que su pregunta, hermano Juan, es muy importante en virtud a que nos lleva nuevamente a mirar la palabra de Dios, a volver a la escritura y captar si está realmente esta doctrina allí revelada para el pueblo del Señor. Y en efecto, entonces, escogí algunos textos, no son todos, es importante que tengamos en mente eso, ¿no? No son todos o no es todo lo que la Biblia habla y nos revela acerca de la predestinación, pero sí textos que son explícitos, son claros, y por eso los seleccioné de esa manera. En primer lugar está Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Es un texto que habíamos tenido en cuenta en la primera oportunidad, el primer programa. Vamos a recordarlo, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces notemos que este es un texto muy claro, es un texto explícito y nos habla cómo Dios había planeado todos los detalles, todas las circunstancias, todo lo que iba a ser el marco de, de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, aquí habla acerca de unos personajes, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles con el pueblo de Israel. Así que lo que quiere remarcar este texto es que lo que Dios diseñó conforme a su plan y su propósito y que incluye las acciones libres de los hombres estaban antes preordenadas por Dios para que sucedieran de una manera, llamemos precisa, de una manera muy meticulosamente exacta para que todo desembocara en el propósito que Dios había establecido. Dice, conforme a lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Queridos oyentes, hermano Juan, imaginémonos por un instante que, que realmente todas las cosas en el universo y puntualmente todas las acciones de los hombres estuvieran al capricho de la casualidad, al capricho de la contingencia o de las circunstancias. Cualquier variación en algún punto va a desencadenar toda una serie de eventos que cambiarían totalmente la dirección de las cosas. Así que es importante notar que Dios ordenó todas las cosas con anticipación para que se dieran de una manera tal que se cumpliera el plan y el propósito que él tenía aquí puntualmente en este texto con su Hijo Jesucristo. Cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera acerca de lo que fue ese juicio contra el Señor Jesucristo, la captura, etcétera, etcétera. Todo eso estaba preordenado en los planes y decretos divinos.
Hay otro texto que es Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí el apóstol Pablo también es muy explícito, hablando de los creyentes en este contexto de la carta de Pablo a los Efesios. El autor inspirado, Pablo, entonces dice que la iglesia, el pueblo de Dios, ha sido un pueblo que se escogió, que se preordenó desde antes de la fundación del mundo para ser partícipe y objeto del plan redentor. Dice, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y note, según el puro afecto de su voluntad. Así que fue una decisión autónoma, fue una decisión soberana y fue una conducción soberana de todos los eventos. ¿Para qué? Para que estos escogidos desde antes de la fundación del mundo fueran objeto de todo el plan de salvación, de toda la gracia que incluye la adopción de hijos, como dice aquí el texto. Dentro de ese mismo contexto del capítulo 1, dice Pablo en el verso 11, en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces aquí es donde está el gran fundamento de la doctrina de la predestinación. El Dios en el que creemos, el Dios que se ha revelado en el libro de la creación, en la naturaleza, pero no solo en el libro de la creación, sino también en el libro de la revelación especial, que son las Sagradas Escrituras, es un Dios soberano, es un Dios autoexistente, es un Dios creador de todas las cosas, es un Dios que es la causa primera de todo lo que existe, es un Dios que ha creado todo conforme a un designio, conforme a un plan, conforme a un propósito. Y aquí dice, según el designio de su voluntad. Entonces, Él ejerció su soberana voluntad para elegir a quienes iban a ser parte, iban a estar incluidos en el plan de salvación. Romanos capítulo 8, 29 y 30, un texto también muy conocido, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, aquí está una parte de lo que se ha denominado el ordo salutis. Es decir, esta terminología en latín que significa el orden del decreto de la salvación. Entonces aquí en el orden dice que el Señor primeramente conoció a quienes iba a ser parte de ese plan de salvación. Dice, porque a los que antes conoció, entonces los conoció para elegirlos y predestinarlos. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, aquí Dios nos muestra que Él eternamente ha conocido a su pueblo que va a salvar de toda la humanidad y toda la raza caída desde Adán. Él conoce ese pueblo, Él sabe quién es su pueblo elegido y lo ha predestinado, dice, y lo ha predestinado para ser salvo. Pero no lo ha predestinado para ser salvo automáticamente, no, salvo dentro de un plan de salvación. Entonces, por eso dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Así que Dios llama. Entonces, ese es el llamado que Dios hace en la historia a cada uno de los que Él ha predestinado. Y Él llama a través de diferentes medios, a través de un familiar que predica el evangelio, a través de un tratado que llega a las manos de ese escogido para que lea y entienda el evangelio, etcétera. El punto es que Dios nos llama, así como lo llamó
a usted, querido oyente, un día que usted escuchó el Evangelio, le enseñaron el Evangelio, proclamaron el Evangelio, usted escuchó la voz de su Señor y Salvador y la siguió. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama para hacer de nosotros sus discípulos y convertirnos entonces en miembros de su iglesia, que es su cuerpo. Entonces él dice que nos predestina, después nos llama y a los que llama también nos justifica. Entonces es el siguiente eslabón de esta cadena de oro del orden de salvación. Nos justifica. ¿Cómo nos justifica? Cuando somos conscientes de nuestro pecado, abrazamos a Cristo como Salvador, la justicia de Cristo nos es imputada para que podamos entonces ser puestos a paz y salvo con nuestra deuda del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces él nos aplica la justicia de su Hijo Jesucristo mediante la fe y dice, ya los que justificó, a estos también glorificó. Entonces viene el último estado, que es entrar en la gloria, que es el último paso, que es cuando ya todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, toda nuestra existencia, nuestra alma y nuestro cuerpo entran en un estado de gloria. Entonces aquí está, porque a los que predestinó, también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. Es un plan, es un proceso, y no es al azar, no es por coincidencia, no es a la suerte, no es algo aleatorio, no, es algo que está dentro de un plan y un diseño con anticipación. 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y aquí está ese complemento de lo que veíamos en Hechos 4:27 y 28, donde vemos entonces que todo lo que sucedió con el Señor Jesucristo no fue, insisto, algo que fuera por la casualidad, sino que fue algo que estaba dentro del plan, dentro de el propósito de nuestro Dios. De tal manera que todo lo que sucedió con el Señor Jesús, como dice aquí nuestro texto, que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Así que Dios había determinado cómo era que iban a suceder todos los detalles de la aprehensión del Señor Jesucristo, del juicio del Señor Jesucristo, de la condena injusta y de la crucifixión. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Hechos 2:47, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que note que hay unos que han de ser salvos, y son los que Dios llama, y son los que Dios une a la iglesia, dándoles el don de la fe y el don del arrepentimiento. Así que estamos entonces claros con estos textos que nos hablan de un anticipado orden en estas cosas. Efesios capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos capítulo 9, verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y viene el capítulo 9 hablando precisamente de quienes han sido escogidos por gracia. Dice ese capítulo 9 en el contexto, no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y que Dios tiene el derecho entonces, como el alfarero, de hacer vasos para honra y vasos para deshonra. Y ahí es cuando dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró en los vasos de misericordia
que Él preparó de antemano para gloria. Así que, hermano Juan, queridos oyentes, pudiésemos gastar todo el programa leyendo y leyendo y leyendo, y vamos a notar que siempre nos está hablando muchos textos, muchos pasajes de cómo Dios ha preordenado todas las cosas con anticipación. Esa es la predestinación, y estos son unas muestras de muchos textos que hay en la Biblia sobre esto. Excelente, Pastor Guillermo. Mire, amigo oyente, cómo el pastor nos ha hecho toda una serie expositiva de una serie de textos que hablan sobre la predestinación. La predestinación no es algo que resultó, como dicen algunos, ideas de Calvino o de Lutero, o que fue posteriormente en los últimos tiempos en donde se empezó a hablar de la predestinación. No, porque Pablo, con todos estos textos que el pastor estuvo enumerando, prácticamente todos de la inspiración y de la revelación que recibió Pablo de Dios, pues está precisamente en sus cartas. Y habíamos hablado antes del corte de dos preguntas que tenemos, pero antes nos ha llegado un audio que consideramos de suma importancia. Lo vamos a escuchar para que el pastor Guillermo Gómez dé respuesta a esta inquietud de este amigo oyente que nos envía este audio. Buenas tardes, doctor Juan de Jesús. Buenas tardes, pastor Guillermo. Bueno, la pregunta es la siguiente, la he formulado 2 veces, pero bueno. Yo entiendo, llevo poquito tiempo realmente leyendo las Sagradas Escrituras, aproximadamente 3 años. Tenía entendido, bueno, algo ahí he escuchado acerca de la predestinación, para lo cual yo entiendo es que ya las personas son predestinadas. Decía un señor la otra vez en el programa anterior, dijo algo al respecto de la predestinación, tal vez como lo entiende. Bueno, yo entiendo que estando muertos espiritualmente, todos estamos, es decir, todos los que hemos nacido ya nacemos muertos espiritualmente y lamentablemente en condenación, es lo que he leído en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Hay un versículo que habla de la predestinación, me parece que es Efesios primero, que los que Dios predestinó, y bueno, la pregunta es la siguiente, pero cuando una persona ya recibe el Evangelio, ya empieza a leer la palabra de Dios, se congrega, ora, empieza, aparte de ser oidor, a ser hacedor de la palabra de Dios, es ahí a partir de ese momento que ya rige la predestinación, es decir, que como yo sigo gozando de libre albedrío, o en qué momento es aplicada la predestinación, porque como decía el Señor anteriormente, entonces perdería uno el tiempo congregándose y compartiendo con las demás personas. Sí, bueno, esa es la duda que tengo. Muchas gracias por la respuesta. Adelante, pastor Guillermo. Muy bien, la pregunta es interesante, querido hermano, y gracias por hacerla. Si entiendo bien, pues la duda radica en qué momento empieza la predestinación a hacerse efectiva. Y bueno, vamos a tener en cuenta varios aspectos, querido hermano. La predestinación es un acto eterno. ¿Eso qué significa? Significa que eso, lo dice claramente Pablo, fue antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando Dios diseñó todas las cosas y estableció sus decretos eternamente. En esos decretos Él establece todo lo que Él va a hacer y todo lo que va a suceder y todo cómo se va a conducir. Así que dentro de esa predestinación eterna están todos, todos, Él conoce a todo el pueblo que Él va a salvar por medio de su Hijo Jesucristo. Dios en su soberanía decide cuándo en la historia ejecuta esa salvación que ha preordenado desde antes de la fundación del mundo en cada individuo. Así que eso, ¿cómo se da? Eso se da a través de diferentes
maneras según la soberana voluntad de Dios, es decir, lo que veíamos a la luz de Romanos, donde se nos dice que Dios a los que predestinó también los llamó. Entonces Dios decide en qué momento específico Él llama salvíficamente a los que ha escogido y conoce desde antes de la fundación del mundo, y les da el don de la fe y el don del arrepentimiento. Eso no lo sabemos exactamente en qué hora, en qué minuto, en qué día. Pero lo que usted acaba de decir, hermano, es algo que es importante. Los frutos de la nueva vida, de aquel a quien se le ha aplicado la obra de salvación, porque ha sido entonces predestinado y Dios lo ha llamado, entonces eso significa que esa persona ha sido objeto de esa obra de gracia. Dios ha regenerado su corazón, él ahora cree, abraza a Cristo y empieza a esforzarse a andar en una vida nueva. Así que en ese orden de ideas podemos decir que a nosotros no nos corresponde saber la hora, la fecha, a nosotros nos corresponde es creer, porque Dios nos llama es arrepentidos y creer en el Evangelio. Así que a nosotros no nos corresponde a partir de cuándo. A nosotros nos corresponde es que cuando entendemos el Evangelio salvíficamente, nos corresponde a arrepentirnos y abrazarlo y empezar a vivir según los mandamientos del Señor. Así que, hermano, yo creo que si una persona entonces empieza a dar ese tipo de evidencias, ese tipo de frutos, llamémoslos así, es porque Dios operó esa obra que Él predestinó, esa obra de salvación que Él predestinó, la operó en ese corazón en algún momento. No sabemos si fue en la semana pasada o en el mes pasado. Ahora, muchas personas se exponen al Evangelio durante muchos años, yendo a la iglesia, escuchando sermones, asistiendo a escuelas dominicales, asistiendo a conferencias, a estudios bíblicos. Y después de muchos años, Dios es que opera a través de un sermón, de un versículo, en un día y en una hora específica. El día y la hora solo el Señor la conoce, hermano. Y cuando el Señor opera, en ese momento debe haber un cambio en esa persona, debe empezar a evidenciarse un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento empieza porque hay una obediencia y hay un deseo de hacer la voluntad de Dios, hay un deseo de bautizarnos, hay un deseo de formar parte de la iglesia, hay un deseo de servir al Señor por medio de su iglesia. Entonces, son muchas cosas las que están involucradas allí, pero el punto es, hermano, que no sabemos exactamente en qué tiempo, en qué hora específicamente el Señor va a llamar y va a aplicar esa obra de salvación que Él preordenó antes de la fundación del mundo. Gracias, pastor, y al amigo por su pregunta, que esto nos ayuda a crecer más en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, y especialmente en este tema que hemos estado hablando de la predestinación. Ahora vamos a responder por parte del pastor Guillermo algunas inquietudes, me parecen muy válidas. Voy a invertir aquí las dos preguntas, empezando porque pienso, pastor, que de pronto podemos ampliar un poco más la inquietud del hermano del audio que nos envió. Es que nos dice acá Dora Nelly desde España, que cuál es la diferencia, o que si hay alguna diferencia o es lo mismo de la presciencia de Dios junto con la omnisciencia de Dios, que si son lo mismo o son diferentes. Pastor Guillermo. Muy bien, hermana. La omnisciencia es un atributo que lo podemos definir, digamos, de manera sencilla y corta, como ese acto único y eterno en el que Dios puede conocer en un instante todas las cosas que eran, que son y que van a ser. Entonces Dios conoce absolutamente todo. Ese sería el atributo de la omnisciencia de Dios. Él conoce todas las cosas en un solo
en un solo instante, en un acto eterno, inmediato. Él conoce todo lo que era, lo que es y lo que ha de ser. Dentro de ese conocimiento, entonces hablamos de la presciencia de Dios. Entonces, la escritura nos presenta ese término, esa palabra, y la Biblia nos da una abultada evidencia acerca de lo que Dios conoce de antemano, y que todo lo que Él conoce de antemano es cierto. Pero es cierto, hermana, no porque Dios lo puede prever, sino porque Dios lo ha decretado y lo ha preordenado, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios conoce todo porque Él mismo es el que ha sido el creador de todo, él es el que ha decretado todo lo que va a suceder, entonces Él conoce absolutamente todo. Entonces la Biblia nos habla precisamente de ese conocimiento anticipado, una presciencia, un preconocimiento, pero no porque Él vea algo que va a suceder de antemano y que no estaba ordenado por Él según su voluntad. No, porque Él lo había decretado, Él lo puede ver con anticipación. Le voy a dar un ejemplo en las Escrituras. En Juan capítulo 19, en el versículo 24, dice: cuando los soldados estaban tomando la capa del Señor Jesús y la estaban rifando, dice, entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver quién la toma. Y esto fue, dice la escritura, para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Entonces, note que aquí hay un ejemplo claro. Parece que Dios pudiera prever que esos soldados iban a rifar el manto del Señor Jesucristo. Pero no, lo que ellos estaban haciendo era hacer lo que Dios mismo ya había ordenado que sucediera y que incluso se había profetizado y se había dado ya en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, no hay nada que Dios no conozca, que Él mismo no haya diseñado y que Él mismo no haya preordenado. Entonces, en ese orden de ideas hay esa relación entre la omnisciencia y la presciencia de Dios. Bien, Pastor Guillermo. La otra pregunta nos la están haciendo desde Valledupar, la hermana Teresa. Ella nos pregunta o le pregunta al pastor si lo que indica Éxodo 33, versículo 19, en la última parte en donde dice el texto, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. La pregunta la hace la hermana al pastor es si esta declaración del libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 19, tiene alguna relación o se puede, dice la hermana, tener como un texto que habla de la predestinación. Pastor. Mi hermana Teresa, la respuesta es que sí, y que son las dos cosas que usted está infiriendo de ese texto. Precisamente, recordemos, hermana, que el Antiguo Testamento nos está mostrando aquí una revelación de Dios que el Nuevo Testamento no nos arroja mayor luz acerca de esa verdad que nos dio en el Antiguo Testamento sin muchos elementos de juicio para entender todo desde la luz del Antiguo Testamento. Por eso nos dio el Nuevo Testamento para alumbrar más el Antiguo Testamento. Y usted encontrará que esa cita del Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento usada por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9.
Entonces, en Romanos capítulo 9 está esa expresión donde dice en el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, hermana, claramente todo el pasaje de Romanos 9 está hablando precisamente de la elección soberana de Dios en su plan de salvación y está hablando de que no es por obras, sino que es por gracia según su elección soberana y que por eso dice que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, que Dios eligió soberanamente a Jacob y también pasó por alto a Esaú. Entonces sí, hermana, hay una relación directa y es uno de los ejemplos claros de esa predestinación. Gracias, Pastor Guillermo. Bien interesante todas estas preguntas y las respuestas del pastor, toda vez que esto nos permite ir entendiendo esta doctrina tan importante y tan esencial para la iglesia y para el creyente del Evangelio. Pastor Guillermo, sí, hay algún sector que, y he escuchado en forma, digamos, reiterativa, que la predestinación realmente fue una invención de Lutero y de Juan Calvino en el siglo XVI, en la Reforma Protestante. Qué bueno, pastor, que nos pudiera explicar si realmente Calvino y Lutero fueron los que llevaron o hablaron por primera vez de la predestinación, o más bien, como ya lo hemos escuchado, la habló Pablo y la pregunta que hace la hermana Teresa, de acuerdo a Éxodo 33:19, pues la predestinación está desde el inicio de la Sagrada Escritura y desde luego desde la eternidad, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo podríamos explicarles a estos amigos que realmente lo de Calvino y Martín Lutero hicieron énfasis, pudieron desarrollar, ampliar la doctrina, pero no fueron ellos los que se la inventaron, pastor? Bueno, hay varias cosas a tener en cuenta. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Pues hermanos, tengamos en cuenta que la doctrina de la predestinación pareciera, como muchas otras doctrinas que salieron a la luz en el siglo XVI, que fueron más o menos inventadas. Es un término un poco complejo y peyorativo, por qué no decirlo. Fueron inventadas por los reformadores. Entonces, debemos hacer justicia a que los reformadores no inventaron nada. Los reformadores, lo único que ellos hicieron fue descubrir y desempolvar verdades que habían sido olvidadas durante 10 siglos en la Edad Media y que de manera deliberada habían sido, digamos, evadidas por el clero de la Iglesia Católica Romana para de esa manera poder estar enseñando las cosas que a ellos les convenían y ocultando las que no les convenían. Entonces los reformadores lo que hacen es volver a la palabra de Dios y sacar a la luz todas esas doctrinas que habían sido escondidas y que habían sido oscurecidas durante toda la Edad Media bajo el liderazgo del Imperio Romano y de la Iglesia Católica Romana. Entonces, hermanos, lo que hicieron Martín Lutero y Juan Calvino fue simplemente volver a las Sagradas Escrituras, volver a las sendas antiguas, como dice también la palabra de Dios. Entonces, la predestinación en la Iglesia no es una doctrina nueva o una doctrina del siglo XVI. La doctrina de la predestinación aparece en los padres de la Iglesia, es decir, los primeros hombres
que empezaron a liderar la iglesia después de la muerte de todos los apóstoles. Aparece, por ejemplo, un famoso padre de la iglesia que es Agustín de Hipona, un creyente que habló de la predestinación. Entonces, Agustín de Hipona es un padre de la iglesia que claramente habló entonces del plan de salvación, habló de esa doctrina de la muerte de todos los hombres, de cómo los hombres nacen con una naturaleza caída que les impide volverse a Dios por su propia capacidad y que requieren entonces que Dios sea el que opere y que Él opera conforme a un plan que Él tiene desde antes de la fundación del mundo para dar salvación a unos escogidos. Lo que sucede con Martín Lutero y con Juan Calvino es que ellos sacan a la luz en un momento clave de la historia estas doctrinas y las ordenan de una forma que sea mucho más clara, mucho más entendible. Así que no es realmente cierto que Martín Lutero y Juan Calvino fueron los que se inventaron esta doctrina o que sacaron conclusiones de la escritura. Yo quisiera decir, hermano Juan y queridos oyentes, como para que nos quedemos con esto, antes de que termine este programa y podamos abordar en otro programa más detalles de esta gran doctrina, si el hermano Juan me lo permite. Y es que, hermanos, queridos oyentes, la predestinación debemos nosotros verla claramente desde el Antiguo Testamento. Debemos ver cómo la enseñó Moisés, cómo la enseñaron los profetas, como Isaías, como Daniel, ver cómo la enseña Pablo, ver cómo la enseñan los apóstoles y ver que la enseña el Señor Jesucristo. Él fue el que afirmó: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no la trajere. Entonces, claramente empezamos aquí a notar que hay una elección soberana de Dios para aquellos que van a recibir los beneficios de la cruz del Señor Jesucristo. No todos van a Cristo. ¿Y por qué no van a Cristo? Bueno, porque el Padre no los lleva. ¿Y por qué no los lleva? Porque Él eligió a unos y pasó por alto a otros. Y también el Señor Jesucristo, ¿cómo entiende la doctrina de la predestinación? Él dice: el Espíritu sopla donde Él quiere, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu da el don de la fe y el don del arrepentimiento al que Él quiere. El apóstol Pablo en primera de Timoteo le dice a su discípulo Timoteo que predique el evangelio y defienda la doctrina a los que se oponen, por si Dios quiere darles el don del arrepentimiento para que crean en la verdad. Solo pueden creer en la verdad aquellos a los que Dios les da el don del arrepentimiento y envía a su Espíritu para regenerar sus corazones y para que puedan escuchar salvíficamente la voz de Dios y el mensaje de salvación que tiene el Evangelio. Entonces, todo esto nos está diciendo que no es una doctrina del siglo XVII, es una doctrina de las Sagradas Escrituras, es una doctrina revelada por Dios, es una doctrina que está en todas las páginas de la Biblia. ¿Y por qué es una doctrina que está en todas las páginas de la Biblia? Porque es una doctrina, hermanos queridos, que hace justicia a un verdadero Dios. Y un verdadero Dios es un Dios soberano, es un Dios que gobierna, es un Dios que tiene la conducción del universo en sus manos, que nada ocurre que no sea conforme a su plan y conforme a su voluntad. Así que eso, y esa es la manera como debemos entender que la doctrina de la predestinación es una doctrina bíblica, que no nace con Juan Calvino, con Martín Lutero en el siglo XVII, que ellos fueron grandes hombres de Dios, que el Señor utilizó para enarbolar las banderas de muchas doctrinas que estaban escondidas y que estaban dañando a las almas y que las estaban engañando. Y esta doctrina
de la elección incondicional, esta doctrina de la expiación de Cristo solamente por un pueblo escogido, esta doctrina de un llamado irresistible por parte del Espíritu Santo cuando regenera el corazón del hombre caído para que escuche claramente la voz de Dios, una doctrina de la preservación de los escogidos para que anden en el camino del Evangelio hasta el fin del mundo. Esas son doctrinas que estaban escondidas, pero que ya estaban en las Sagradas Escrituras desde que el Señor reveló su palabra a través de sus instrumentos, y que tenemos esa palabra consignada aquí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso quería decir, hermano Juan, a esa buena pregunta que usted me acaba de hacer. Gracias, Pastor Guillermo. Se nos ha agotado el tiempo. Bien interesante esta doctrina de la predestinación, porque mire, amigo oyente y pastor, lo que nos dice acá María Teresa, nos dice: qué buen estudio, aprendiendo, maravillosa enseñanza, hay que seguir estudiando para aprender e instruirnos en la verdad. Hay otra persona que desde Australia nos está indicando: no había entendido la doctrina de la predestinación porque no me la habían enseñado. Y yo creía que en verdad era un resultado de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Cordial saludo al pastor y a Fuego AM. Hay otra acá comentario desde Toronto. Dicen: felicitaciones, Dios bendiga al pastor Guillermo y a su ministerio y a Fuego AM por instruirnos en tan importantes doctrinas que a veces o nos la enseñan, no las entendemos, pero que hemos entendido lo que es la predestinación. Gracias a cada uno de los que se comunicaron por WhatsApp, por Facebook y por YouTube, y agradecemos al pastor Guillermo, y qué bueno esa buena idea del pastor de poder seguir desarrollando una serie de programas sobre la predestinación. Amado pastor Guillermo, Dios lo bendiga. Gracias. En el Control Master nos acompañó Tanis, les habló en el Impulso por Fuego AM Juan de Jesús Sánchez Aponte. Dios los bendiga. Hasta otra oportunidad, en un programa más del Impulso.